Sin dudas creo que uno de los mejores lugares para poder leer las Escrituras es en la zona norte de Israel, más precisamente en el área del Mar de la Galilea. ¿Por qué? Porque fue el lugar en donde Jesús concretamente centró su ministerio. 3 años Él estuvo en este sector del lado de Israel. Y aquí es donde muchas personas escucharon acerca de su mensaje, en donde muchas personas se acercaban a Él para recibir sanidad, para recibir alimentación, para recibir una palabra de esperanza. Precisamente me encuentro en uno de los lugares en donde muy poca gente viene a caminar por aquí. Se llama el Camino del Evangelio. Y es una ruta que viene desde la ciudad de Nazaret y se dirige hacia la ciudad de Capernaum. Recuerdan que en las Escrituras en un momento dado Jesús había sido expulsado y casi fue enviado a la muerte en aquel despeñadero, cuando aquellos en la sinagoga dijeron: tú no eres quien dicen tus labios que están diciendo quién eres. Así que lo llevaron hacia una parte alta en la ciudad de Nazaret para despeñarle, nos dice las Escrituras. Y luego de allí sucede algo en las Escrituras en donde comenzaba el horario del Señor, comenzaba la hora y el tiempo de su manifestación sobre la faz de la tierra. Comenzaba el tiempo del inicio del ministerio aquí en el territorio del Mar de la Galilea. Jesús hizo este camino. Hace más de 2000 años atrás Él estuvo por aquí. Si hoy podríamos dejar llevar nuestra imaginación, podríamos incluso hasta tratar de imaginarnos sus pasos. Pero yo voy un poco más allá y trato de permitirme en mis pensamientos acerca de qué es lo que pasaba por Jesús en su cabeza. Recordemos que lo que Él estaba atravesando en ese momento era una situación en donde había sido expulsado de su ciudad de infancia, en donde Él se había criado, en donde todos sus amigos que allí estaban por un momento le habían abandonado. Así que Él se está saliendo de aquella ciudad. Sus familiares incluso dijeron: le ha subido locura a su cabeza. Su madre hasta incluso se había avergonzado de Él y sus hermanos también. Lo que sucedió es que Él comienza a caminar. Cuando Él comienza a caminar, quizás muchos pensamientos tuvo. La gente que dejaba, aquello que había quedado en el pasado, pero lo nuevo que se iba a enfrentar. Para mí, creo que este camino representa de alguna manera lo que queda atrás, pero lo que viene por delante. Y Jesús era eso lo que estaba haciendo. A medida que Él iba dando un paso, iba dejando cosas atrás. Pero a medida que iba avanzando con otro paso, cosas nuevas venían hacia adelante. Era una etapa oscura, era una etapa de desafío. Era un periodo en donde Él tenía que tomar las decisiones más importantes de su vida sobre la faz de la tierra. Y era encontrar el equipo adecuado para llevar adelante el trabajo que se le había concedido. De aquí Él iba a la ciudad de Capernaum. Leamos lo que dice las Escrituras en el libro de Mateo. Dice lo siguiente en el capítulo 4 y voy a leer en el verso 12. Dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Es decir, estaba por llegar un tiempo a esa ciudad que estaba en oscuridad, en donde iba a llegar luz. Se estaba saliendo la luz de un lugar en donde no la habían aceptado, en donde en aquel sitio no le reconocieron como verdaderamente quién era. Y Él decidió continuar hacia un nuevo episodio en su vida. Y en ese lugar, en la ciudad de Capernaum, es la ciudad en donde más milagros se vieron durante la época de Jesús, en donde más la gente se concentró para escuchar acerca del mensaje de esperanza que Él estaba trayendo para con la humanidad. Jesús comenzaba un nuevo ciclo en su vida. Jesús comenzaba su obra terrenal aquí en el territorio de Israel. Nosotros, en unos minutos más, vamos a entrar a la ciudad de Capernaum. Vamos a descubrir su pasado, entender un poco la historia hasta llegar a su presente. Como sabemos,
Fue la ciudad en donde la esperanza salía y el mensaje se expandía a diferentes lugares, no solamente en Israel, sino fuera de los límites de la tierra de la Biblia. Pero sin embargo, aquella ciudad que tuvo gran apogeo, que tuvo un gran tiempo, que tuvo sus años de oro, para decirle de alguna manera, durante la época de Jesús, fue también la ciudad que al día de hoy está sepultada bajo escombros. Solamente restos arqueológicos es lo que tenemos allí. No hay gente que habite en ese lugar, pero sin embargo, en otras ciudades en donde Jesús se movió, aún hay gente habitando. Misteriosamente, la ciudad en donde fue llamada Ciudad de Jesús, porque las Escrituras también nos dice, y se oyó que Jesús estaba en casa, es misteriosamente la ciudad que a día de hoy se encuentra sepultada bajo los escombros y la historia que los arqueólogos nos pueden traer al día de hoy. No se pierdan un episodio más de Conociendo Israel con la Biblia en mano. Hacia allí vamos, hacia la ciudad de Capernaum. Bueno, como pudimos ver, nosotros vamos a comenzar en lo que sería el lugar número 3. Como ustedes saben, en las Escrituras también está dicho en el libro de Mateo capítulo 4 que Jesús recorrió todo Galilea, y así como recorrió todo Galilea, nos podemos llegar a imaginar que también hubo otro sitio fuera de la ciudad de Capernaum, como también en las Escrituras, en el libro de Juan nos habla del área de Tiberias. Aproximadamente el Señor lo que hizo fue una especie de triángulo en su sector de aquí de la zona norte de Galilea, porque de aquí él cruzaba al otro lado del mar cuando tenía necesidad de estar en soledad, ¿no? Recordemos que también por aquí había mucha gente que se acercaba a él. Nosotros vamos a recorrer un poco este lugar, vamos a conocer un poco de qué se trata. Más bien es un parque nacional, así que veamos un poquito qué es lo que ofrece y qué es lo que tiene para la próxima vez que ustedes visiten Israel. Quizás tengan en cuenta estar en este sitio. De un lugar a otro, es simplemente caminar unos cuantos pasos. Miren, nosotros aquí estamos caminando, nosotros vamos a ir ahora a ese sitio que tenemos ahí enfrente, donde se está terminando el camino, y el lugar que acabamos de dejar se encuentra exactamente ahí. Miren, el camino que está ahí detrás. No sé si se alcanza a visualizar esa gente que está allí detrás, como paraditos, platicando. Ahí es donde es el lugar que vinimos, este parque nacional. Y aquí entonces hay dos maneras. Este es un camino que se ve allí y el otro camino es el que vamos nosotros ahora para poder llegar al sitio que queremos ir a visitar ahora, que es la iglesia griego ortodoxa. Muy bien, cuando ustedes llegan se encuentran con una puerta así como esta, que está escrito en ese lenguaje. Van a ver la cruz, la puerta pequeña en el centro es la que ustedes van a
entrar a este sitio para poder conocer qué es lo que hay dentro. Vamos a entrar y veamos lo que hay allí dentro. Esta iglesia griego-ortodoxa se edifica en el año 1931 y está construida en medio de las ruinas del antiguo pueblo romano Kfar Nahum, Capernaum. Alrededor de la iglesia aún no se han excavado los restos del pueblo. El área bajo el control de la iglesia ortodoxa es de alrededor de 6 hectáreas. El pueblo se estableció en el periodo helenístico y se diseñó de acuerdo con el diseño urbano de las líneas rectas de ese periodo. Capernaum prosperó en los periodos romano y bizantino y fue destruido en la conquista persa en el año 12 después de Jesús. Esta iglesia se la conoce como de los 7 apóstoles, pero también como la iglesia de los 12 apóstoles. La tradición dice que fue aquí el lugar donde Jesús selecciona 7 de sus 12 apóstoles. Es por eso que se pueden ver las cúpulas de un color rojo claro. El acceso a este lugar es gratuito y dentro de la edificación hay pinturas de muchísimo valor. Allí se pueden ver pinturas en manera de íconos acerca del libro de Revelaciones, como también historias del Antiguo Testamento. Entre las pinturas que resaltan está el milagro de la tormenta. Y también hay muchos más. Hay un muelle que se cree data de la época del Segundo Templo. Y se cree que aquí era la zona donde estaban las barcas y donde hoy se encuentra la sinagoga. Sería el lugar donde la gente habitaba. Estamos a la orilla del mar de la Galilea. En unos minutos más vamos a entrar dentro de la número 1, podríamos llamarle, en el listado que teníamos para hoy, la ciudad de Capernaum, en donde Jesús concretamente centró su mensaje. En el libro de Lucas, capítulo 4, verso 31, nos dice lo siguiente. Dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillosos y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos, nos dice las Escrituras. Yo estoy leyendo, recuerden, hebreo a español. Es una de las Biblias que ustedes pueden obtener de regalo a aquellos que se quieran sumar a ser socios ministerial. Recuerden visitar la página web vocesdeisrael.com y pueden obtener una de estas de obsequio de regalo. Ahora, la Biblia nos dice aquí bien claramente que Él enseñaba los días de reposo. ¿Cuál era el día de reposo? El día Shabbat, el día séptimo de la semana en el calendario hebreo. Yo había explicado y había enseñado a aquellos que tomaron los cursos virtuales qué era y qué representaba este séptimo día de la semana en el calendario hebreo y en la agenda para el pueblo judío. Ahora, Jesús estaba en la ciudad de Capernaum. La Biblia nos dice que Él enseñaba en el día de reposo y su fama se extendía a todos los contornos. ¿Por qué se extendía a todos los contornos? Otras traducciones dicen y su fama se extendía hacia diferentes sectores, hacia diferentes áreas. En el hebreo dice ve a pirsum shelo yatza lekol miné mekomot, salió hacia otros lugares. Aquí, detrás de nosotros, es decir, detrás de la cámara, detrás de la imagen de donde yo me encuentro, es decir, frente a mí se encuentra Siria. Jesús, su fama, se extendía también, nos dice las Escrituras, hasta Siria, nos dice también en las Escrituras. Es interesante porque Jesús nunca había estado en Siria. Ahora, ¿cómo es que su fama se extendió hasta Siria? Muy simple, el Señor enseñaba en día de reposo. Nosotros ahora vamos a ver un poco de
¿por qué esta sinagoga es tan grande en comparación a una ciudad tan pequeña? Es decir, muy pocos habitantes para una sinagoga tan grande. ¿Por qué la sinagoga tan grande? Porque ese día de reposo era obligatorio que todos los pescadores, todos los mercaderes, todos aquellos que venían a negociar en ese lugar tan importante que era la ciudad de Capernaum para la parte comercial, era obligado quedarse en ese día de reposo hasta que comience la semana, es decir, hasta que comience el primer día de la semana, y ahí nuevamente comenzaba la actividad laboral. Pero el día de reposo no tenían dónde ir, no podían volverse nuevamente a Siria, no podían volverse nuevamente a sus ciudades alrededor, sino que se tenían que quedar allí. Y la sinagoga tenía que ser lo suficientemente grande para poder recibir a todas las personas que no eran ciudadanos o habitantes de Capernaum, sino que eran personas que habían venido a negociar y que estaban ese fin de semana o ese día de reposo en la ciudad de Capernaum. Y ese fue el escenario que Jesús aprovechó para que su fama se extienda hacia los contornos, hacia otros sectores, hacia Siria, nos dice también las Escrituras. Vamos a ver un poquito acerca de qué se trata y cómo era la sinagoga. Se identificaron las ruinas de una gran sinagoga por primera vez en el año 1866 durante una investigación realizada por el cartógrafo británico el capitán Charles Wilson. Parcialmente reconstruida en 1926, la sinagoga de Capernaum al día de hoy sigue siendo un tema de debate para los arqueólogos. Lo cierto es que la sinagoga que aquí podemos visualizar no fue exactamente la misma que vio Jesús y a la que se hacen referencia a los evangelios, pero lo que sí se puede afirmar que se ubica en el mismo lugar donde estuvo ubicada la sinagoga original de la época del Segundo Templo, es decir, la sinagoga en donde Jesús compartió la mayoría de los días de reposo en Capernaum. La que podemos ver hoy está construida con piedra caliza amarilla y está apoyada sobre los cimientos de piedras de basalto, la misma piedra de la sinagoga de Corazim, que se encuentra 4 kilómetros hacia el norte. Los diseños arquitectónicos del edificio de Capernaum son mucho más elaborados que el resto de las sinagogas de su época en Israel. Se pueden ver capiteles corintios y relieves en piedras intricadamente tallados, con hojas de higuera, diseños geométricos, águilas, etc. Una talla en relieve de un carro puede representar el Arca de la Alianza. Hay también inscripciones en arameo del siglo IV. En una de las columnas rotas está registrado el nombre de uno de los donantes, Alfu, hijo de Zebida. Estos nombres eran la forma griega de Alfaeus y Zebedeo. Uno de ellos se menciona en el Nuevo Testamento. La sinagoga, si bien se descubre en el 1926, se estima que data del año 381 después de Jesús. La grandeza de la sinagoga de Capernaum ha contribuido a la controversia sobre la época que data el edificio. Se han propuesto varias teorías. La evidencia de una fecha del siglo IV se basa en parte en monedas y cerámica que se encontraron debajo del piso. Los defensores de una fecha anterior del siglo II dicen que pueden haberse dejado durante reparaciones y reconstrucciones posteriores, posiblemente después del terremoto del 363. Otra posibilidad es que la sinagoga fue construida durante el breve reinado del 361 al 363 del emperador Juliano, conocido como el Apóstata, que también correspondería con la fecha del terremoto. Lo que sí está claro es que la sinagoga y la iglesia de Capernaum fueron destruidas a principios del siglo VII, a la luz de las continuas tensiones entre las comunidades cristianas y judías. Se ha sugerido que la iglesia pudo haber sido destruida durante la invasión persa del 614 y que la sinagoga fue destruida 15 años después como un acto de represalia durante la breve redada. Lo cierto es que la sinagoga actual es testigo más bien de la sinagoga anterior y se puede ver el tamaño que la sinagoga tenía comparado con la ciudad, una edificación muy grande para aquella pequeña ciudad.
Y el motivo era que la ciudad de Capernaum era la ciudad del comercio en la vía del mar. Qué bueno que podemos tener información acerca de esta sinagoga, pero la pregunta es, ¿quién hizo esta sinagoga? ¿Quién fue el que diseñó esta sinagoga? Vayamos al libro de Lucas, capítulo 7. Dice lo siguiente: después que hubo terminado todas sus palabras, está hablando de Jesús. Él estaba hablando al pueblo que le oía, dice, entró en Capernaum y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que concedas esto. Preste atención a esto. Porque ama a nuestra nación y nos edificó, ¿qué? Una sinagoga. Es decir, este centurión fue el que edificó la sinagoga de Capernaum. Nosotros, como pudimos ver, la sinagoga que podemos visualizar hoy en día no es exactamente la misma que visualizó Jesús cuando él estuvo aquí, pero es exactamente el espacio físico donde estuvo la sinagoga que él pudo pisar y en la cual él pudo enseñar. Muchos milagros sucedieron en la ciudad de Capernaum. La ciudad de Capernaum, como dijimos en un momento, es y fue la ciudad, más bien fue la ciudad, mejor dicho, en donde muchos milagros acontecieron. Pero también fue la ciudad en donde el Señor le da una maldición. Vamos a ver un poquito más acerca de lo que hay en la ciudad, un poquito más de los restos arqueológicos y precisamente vamos a ver la casa de Pedro. Por encima de la casa de Pedro hay una iglesia flotante. Vamos a ver de qué se trata esta edificación. Vamos a investigar un poquito más acerca de esto. La iglesia de Pedro, octogonal o flotante, así es también como se la conoce. La edificación se encuentra en la zona arqueológica de la ciudad de Capernaum. Hoy es parte del monasterio franciscano que se encuentra en la entrada de la ciudad. Esta edificación está dedicada a Pedro el apóstol, ya que se considera que debajo de esta construcción octogonal está ubicada su casa. Pedro el apóstol, quien era oriundo de Betsaida, ciudad de la que tenemos pocos registros, pero también es una de las ciudades en las que Jesús tuvo su paso por allí. Pedro decidió establecerse en Capernaum y según las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en este lugar, se descubrieron capas de estructuras residenciales sobre las que se construyó la primera mitad de una iglesia del primer siglo en la casa de Pedro. Es por eso que se considera que aquí se edificó la primera iglesia en el mundo, en el sentido de iglesia como edificio. En el siglo V se construye una iglesia octogonal, 8 paredes, y para el año 1990, junto a los restos antiguos, fue construida la edificación que podemos ver hoy. Las casas aquí, arqueológicamente hablando, se pudieron definir que eran casas que tenían techos de ramas de palmeras. No había aquí una comunidad muy adinerada, a pesar de que era una comunidad de gente trabajadora. Abundaban los pescadores y el comercio era más bien internacional. Capernaum era una ciudad portuaria y esta fue el escenario perfecto para el mensaje de Jesús. Se puede decir que Capernaum fue una especie de iglesia aeropuerto, ya que mucha gente que escuchaba el mensaje no era de esta ciudad. Muchos venían y se iban, pero se llevaban el mensaje de Jesús y donde llegaban hablaban del Jesús de la ciudad de Capernaum. La casa de Pedro sin duda fue el lugar de gente que entraba y salía. Fue la casa donde el que llegaba enfermo se iba sano, el que llegaba perdido encontraba un rumbo, el que estaba endemoniado recibía liberación. Esa fue la casa
donde la presencia de Dios se hizo visible y palpable en la época del Segundo Templo. Esa fue la casa modelo a la que muchos hoy debemos imitar. Así como escuchamos, Pedro, el apóstol, nació en la ciudad de Betsaida. Nosotros vamos a hacer un episodio acerca de esta ciudad, así que estén atentos, entren también a la página web para obtener más información acerca de cómo es la agenda de las próximas sesiones de Conociendo Israel con la Biblia en mano. Algo también que nos puede decir Capernaum es que, si ustedes recuerdan, hubo un hecho muy interesante en donde pusieron un discapacitado, un paralítico, por el techo de la casa. ¿Recuerdan? Eso sucedió en la ciudad de Capernaum. ¿Recuerdan que también sanaron a muchos endemoniados? Eso sucede en Capernaum. ¿Recuerdan que había aquellos que habían dicho que el Señor y sus discípulos no pagaban los impuestos y que el Señor le ve a Pedro entrar con un rostro medio entristecido y le dice: hey, ve y pesca, y el primer pescado que logres pescar tiene una moneda y eso va a ser para que pagues los impuestos tuyos y los míos? Eso sucedió en Capernaum. Es decir, muchísimas cosas acontecieron en Capernaum. Capernaum fue la ciudad en donde concretamente el Señor Jesús fue aceptado. Fue la ciudad en donde la esperanza salía, fue la ciudad en donde las enfermedades eran sanas, fue la ciudad en donde los hambrientos eran saciados, fue la ciudad en donde las buenas nuevas salieron a diferentes partes. Fue la ciudad en donde comenzaron a diseñarse y a forjarse aquellos que iban a continuar con el Evangelio del Señor una vez ya Él no esté sobre la faz de la tierra. Pero así como también tantas cosas acontecieron, el Señor da una palabra a esta ciudad. Vamos al libro de Mateo, capítulo 11, a leer lo que siguiente, y que sea la Biblia aquí quien nos está dirigiendo y decirnos lo que nos dice. Mateo 11, verso 23. Y dice así: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Miren, qué interesante lo que dice aquí. A pesar de todo lo malo que sucedió en Sodoma, el Señor le dice que va a ser más tolerante el día del juicio para Sodoma que para Capernaum. ¿Por qué? La ciudad de Capernaum hoy en día tiene varios mensajes para darnos, pero yo quiero compartir con ustedes, antes de que terminemos este video del día de hoy, de la siguiente manera. El Señor Jesús nace en la ciudad de Belén. El Señor se cría en la ciudad de Nazaret. El Señor muere y resucita en la ciudad de Jerusalén. Estas tres ciudades eran claves y fueron claves durante el paso de Jesús sobre la faz de la tierra. Pero la ciudad de Capernaum fue la única ciudad que le adoptó. La gente que estuvo allí fue la única gente que le adoptó. Belén quisieron matarle cuando era pequeño. ¿Recuerdan? Rey Herodes envía a matar a todos aquellos pequeños menores de 2 años para darle muerte. Nazaret lo terminan expulsando. ¿Recuerdan cuando arrancamos con el video? Vimos el camino de Nazaret hacia Capernaum, que al Señor le iban a despeñar desde aquel monte para darle muerte. La ciudad de Jerusalén era el lugar en donde estaba la casa de Dios. Era el epicentro de las cosas que tenían que ver con el templo, con los sacerdotes, con todos los rituales de aquella época. Pero sin embargo fue el lugar que no aceptó a Jesús. La religión fue quien envió a Jesús a la cruz. La religión fue quien dijo: no es el que tenemos que esperar, no es el que tenía que venir, no es Él, crucificadle. Pero Capernaum, que fue el lugar en donde sí le aceptaron, se preveía otro resultado. Como dijimos, estas tres ciudades al día de hoy están habitadas. Jerusalén tiene millones de habitantes, Belén tiene habitantes, Nazaret tiene habitantes. Capernaum, como pudimos ver, 0 habitantes. No hay allí ciudadanos, no quedó nadie de Capernaum. La respuesta, el Señor dio la profecía. El Señor dijo: no va a quedar absolutamente nada.
porque así como has sido elevada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. ¿Y por qué el Señor dio esta respuesta? ¿Por qué el Señor le dijo aquello? Porque verdaderamente aquella gente que le buscaba, no le buscaba por verdaderamente quién Él era, sino que le buscaban por lo que Él era capaz de hacer. Sí, hermano, hermana, amigo, amiga, que me estás viendo del otro lado de la pantalla, escucha muy bien lo que acabo de decir. Presta mucha atención lo que te acabo de decir. Aquella gente no le buscó por quien verdaderamente Él era. Aquella gente le buscó por lo que Él era capaz de hacer. Él era sanador, sanó enfermos. Él era sustentador, dio alimento a muchos. Él era una persona que traía orden, dio muchísimos mensajes. Él era una persona que traía esperanza. Él era el que vino a conectar lo que se había roto con el primer hombre. Ese era Jesús. Pero aquella gente lo único que hizo fue interesarse en los resultados que Él podía traer. Es decir, lo que Él era capaz de hacer. Aquella gente le siguió porque necesitaba comer. Aquella gente le siguió porque necesitaba ser sana. Aquella gente le siguió porque quería una palabra de ánimo. Aquella gente no le siguió porque habían entendido que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo, aquel que Dios había enviado a la faz de la tierra a cumplir con el propósito que Adán no pudo en un principio. Jesús iba a cumplirlo. Jesús iba a llegar hacia la cruz. Jesús iba a ser aquel que se iba a levantar en la resurrección. Pero esta gente no lo captó. Y Capernaum nos da este mensaje. Capernaum nos recuerda a ti, nos recuerda a mí. Cada vez que nosotros veamos restos, rocas, cosas que podemos investigar, recordémonos de Capernaum, recordémonos de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque hoy en día muchos le buscamos, o muchos le buscan por lo que Él es capaz de hacer, pero no porque verdaderamente Él es. Es decir, quién es Él para ti, pero no lo que Él es capaz de hacer para ti. Nosotros sabemos que Él es capaz de hacer muchísimas cosas. Nosotros sabemos que Él es ilimitado, pero nosotros también debemos entender y debemos saber que Él es Él. Él es el prometido que tenía que haber venido. Así que, sin más, este es el mensaje que quería dejarte a ti en este Conociendo Israel con la Biblia en mano de la ciudad de Capernaum. Espero que haya sido una bendición este episodio para ti una vez más y aguarda el próximo episodio porque nuevamente vamos a seguir recorriendo Israel con la Biblia en la mano. Desde aquí quiero darte una bendición y desde aquí quiero saludarte desde la tierra de la Biblia y esperamos en algún momento puedas venir, caminar y ver con tus propios ojos, y ya no sea por detrás de una óptica o una pantalla, que tú puedas ver con tus propios ojos el lugar en donde caminó Jesús. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. Si ustedes quieren hacer algún comentario, si este video fue de bendición para ustedes, por favor, compártanlo. Nosotros queremos ser de alguna manera una puerta de bendición para aquellos que no pueden pisar la tierra de la Biblia y para aquellos que quizás por cuestiones o financieras o por cuestiones obvias que ya conocemos al día de hoy, es muy difícil visitar la tierra de Israel. En algún momento los aeropuertos se van a volver a abrir. En algún momento todo va a volver quizás a la normalidad. Y aquí estaremos para servirles. Será un privilegio para nosotros poder acompañarles a ustedes a recorrer los lugares de la Biblia juntamente con nosotros, con la Biblia en la mano. Dios les bendiga. Bendiciones una vez más desde Israel. Aquí nos vemos en un nuevo episodio, así como ustedes están viendo estas imágenes de la tierra de la Biblia, un lugar para conocer. Bendiciones desde Israel, la tierra de la Biblia.